Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí un honor, un privilegio volverles a saludar. Continuaremos con la lectura y estudio del libro de Apocalipsis, en esta ocasión capítulo 3, que es la segunda parte de la iglesia, es decir, el periodo de las cosas que son. Como recordarán, Apocalipsis se divide en tres, según capítulo 1, verso 19, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. La era de la iglesia, que comprende estos 2000 años de la era de la gracia, son las cosas que son. La iglesia, segunda parte. En este capítulo continúan las cartas dirigidas a las 7 iglesias, a la atención del ángel de la iglesia en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Estamos en las cosas que todavía son, es decir, en el tiempo de la iglesia. Versos 1 al 6, hermanos, el mensaje del ángel de la iglesia en Sardis. Sardis o Sardes era una ciudad situada a unos 53 kilómetros de Tiatira. Hoy en día está en ruinas, y solo queda un pequeño pueblo llamado Sart, al lado de las viejas ruinas. Ciudad muy antigua, nudo de comunicaciones en su época, fue la capital del reino lidio y fue especialmente próspera bajo el reinado de Creso en el 560 a.C., hombre extremadamente rico. Tomada por sorpresa por la noche de Ciro el Grande, el de la Biblia, en el año 549 a.C., fue tomada de nuevo y por sorpresa por Antíoco III el Grande, 218 a.C. Fue la ciudad haciéndose grande bajo el dominio de Roma, hasta que fue destruida casi del todo en el año 17 de nuestra era por un terremoto. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Otra vez se dirige la misiva al responsable de la iglesia y cita en esta vez a Sardis. Cristo se presenta a sí mismo como el que tiene al Espíritu Santo, el cual es poderoso para insuflar vida en la persona que la recibe y cree en él. Esta forma de presentarse de Cristo a la iglesia de Sardis es muy apropiada, tal y como vemos que era la iglesia. El que tiene las 7 estrellas, Cristo también tiene las 7 estrellas, como ya vimos, son los ángeles o enviados de parte de Dios para dirigir las iglesias. Aquí Cristo nos recuerda que Él es el Señor de todos los responsables de las iglesias locales y por lo tanto de toda su iglesia. Esta presentación es imponente y presagia una declaración fuerte como la que sigue a continuación. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El responsable de esa iglesia tenía nombre de que vivía. Posiblemente se llamaría Sósimo, el que vive, o Gregorio, el que vela, pero que su vida ante Dios dejaba mucho que desear. Espiritualmente estaba como muerto, y con él gran parte de esa iglesia. Se llamaban a sí mismos cristianos, nombre de uno que vive, pero en realidad el Señor les dice que estaban muertos. La de Sardis era una iglesia que se había acomodado a la ciudad en la que estaba, y así como la ciudad declinaba, ella también. Es evidente que en esa iglesia había tres tipos de personas. 1. Verdaderos creyentes. 2. Verdaderos creyentes aunque malos hijos. Y 3. Falsos creyentes. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Es evidente que el Señor se dirige a esa iglesia en general, avisando de que estaba entrando en apostasía, como también lo hizo con la de Éfeso, la cual apostató. Nadie se salva por hacer obras, pero la calidad de las obras muestra la vida o no vida espiritual del creyente que profesa la fe. El Señor manda dejar toda falsedad y compromiso con el mundo y ser genuino ante Dios y los demás, a ser verdaderamente de Cristo y no solo de nombre. Las obras a las que alude el Señor eran obras de apariencia, eran obras que agradaban al pueblo, que eran bien vistas, pero eran hechas para agradar a los hombres, para ganar su favor. Por tanto, esas obras desagradaban a Dios. Hermanos, no se puede agradar a Dios y a los hombres. Por eso es muy importante el analizar nuestras motivaciones a la hora de hacer las obras que deberían ser las de Dios.
3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Habían recibido la doctrina de Cristo en su día, por lo tanto, hermanos, como iglesia, ellos podían arrepentirse y volver al principio. Aún no era tarde. El Señor les advierte de que si no lo hacen, en el momento que menos iban a imaginar, vendría su castigo. El asunto es que la iglesia iba a desaparecer por el castigo divino si no se arrepentía de su pecado generalizado. 4. Pero tienes unas pocas personas, onómata, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Con todo, en esa misma iglesia que iba muriendo, hermanos, había algunas personas, onómeta en griego, no muchas sino poquitas, que no habían manchado sus vestiduras. Es interesante constatar que en el original griego a estas personas se les conocía por su nombre, porque así es como las menciona, onómata, que significa nombres. El Señor las conocía por su nombre. Gloria a Dios, amados hermanos. Recuerden que el Señor ha puesto su nombre en cada uno de sus hijos. Eran personas creyentes de verdad, que habían recibido la santificación y la purificación a través de la palabra. Son dignas, axios en griego, que significa realmente competente o cualificado, lo cual no significa que sus obras hayan merecido estas vestiduras blancas, símbolo de justicia y pureza, sino que, habiendo nacido de nuevo, fueron blanqueadas por la sangre del Cordero. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una promesa, no una amenaza, es una promesa de índole escatológico. Estas personas fieles están, junto con todas las demás, en los cielos, esperando el momento, cercano ya, de descender con el Señor, resucitar en cuerpos glorificados y reinar con Cristo. En Mateo 10:32 y Lucas 12:8 el Señor ya aseguró lo mismo. El que confiesa el nombre de Jesús, no importa qué circunstancias, él haría lo propio ante el Padre y sus santos ángeles. La Escritura dice que los elegidos o los salvos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Y en 1 Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Todo lo que es nacido de Dios, hermanos, y somos los hijos de Dios, y hemos vencido al mundo por nuestra fe. El que venciere no es el que deba sostener la salvación hasta el final, lo cual implicaría una salvación por obras. El que venciere es el que ya ha vencido por medio de Cristo. Cristo es el vencedor, y de esa manera vence el creyente al mundo, al diablo y al pecado, por Cristo en él. Por otro lado, Cristo aquí lanza una admonición a los salvos para que se santifiquen. No habla en términos de pérdida de la salvación, ya que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ya que son más que vencedores por Cristo y no por obras, como le enseña Efesios 2:8-9. En el libro de la vida, hermanos, están escritos los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar, y por ende van a poseer la vida eterna. También en Apocalipsis 13:8 encontramos este libro. Pero, ¿quién sería el que no venciera? Aquel que jamás fue de Cristo. Y en concreto, en la iglesia de Sardis había muchos así. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero había unos pocos que sí eran de Cristo, a pesar de la apostasía reinante. Gloria al Señor. De hecho, hermanos, es interesante ver cómo la Escritura establece con claridad que solo aquellos que están en Cristo son salvos. No aquellos que profesen el cristianismo, aquellos que están en Cristo. Y aquí el Señor lo recalca. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, otra vez, este mensaje es para todos aquellos que requieren oírlo y ponerlo en práctica. En esta sección, versos 7-13, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo II, rey de Pérgamo, del 159 a.C. al 138 a.C. La ciudad fue levantada por esta persona, quien fue muy leal a su hermano Eumenes. Le valió dicha lealtad el sobrenombre de Filadelfo, que en griego significa amigo del hermano. Por ello, Eumenes dio a la ciudad el nombre de Filadelfia, esto es afecto fraternal. Estaba situado a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, en un valle muy fértil por donde corre el río Cogamis, afluente del Hermo. El mismo terremoto que destruyó a Sardis en el 17 de nuestra era destruyó Filadelfia. El emperador romano Tiberio mandó reconstruirla y como agradecimiento los de la ciudad levantaron un templo a Germánico.
hijo adoptivo del emperador. Allí, no obstante, había ya erigido otro templo, dedicado a Dionisios, Baco para los romanos, el dios del vino. De ahí el modismo bacanales, que eran las fiestas dedicadas a ese ídolo, con profusión de borracheras. Verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De nuevo, la orden del Señor de que Juan escribiera al responsable, al enviado de la iglesia que está en Filadelfia. El Señor se presenta como el santo, que en el contexto general de la Biblia, este epíteto se aplica a Jehová. Él es el verdadero, en el doble sentido de genuino y verídico. También se presenta como el que tiene la llave de David, haciendo alusión a Isaías 22:22. En ese contexto se entiende que el que tiene esa llave, en este caso es el Señor Jesús, tiene completa autoridad, en este caso sobre el reino mesiánico que está por establecerse. Verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas obras serán hechas en Dios, en todos los aspectos. El Señor abre una puerta ante la iglesia. Esta es una puerta que nadie podrá cerrar. Satanás nunca podría atentar con éxito contra esa iglesia fiel al Señor. En el capítulo 4, verso 1, a Juan, como tipo de iglesia, se le abre una puerta en el cielo para entrar por ella al cielo. Cuando Moisés golpeó con su vara las aguas del Mar Rojo, los israelitas pasaron a través del mar sin mojarse. Cuando Pedro fue encarcelado en Hechos 12, fue liberado sobrenaturalmente, pasando milagrosamente a través de los guardias. Así pues, una puerta abierta es sinónimo de una apertura sobrenatural, expresión de un acto soberano de Dios, para que el pueblo de Dios pueda pasar y hacer su voluntad sin que el enemigo pueda hacer absolutamente nada al respecto para impedirlo. La iglesia de Filadelfia recibió de parte de Dios un don, una puerta abierta para hacerse la voluntad explícita y concreta de Dios en cuanto a esa congregación se refería, además de obtener una protección sobrenatural. Verso 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque eran pocos en número, vivían en el Espíritu, guardaban la palabra de Cristo, es decir, todo el consejo de Dios. Por eso no habían negado su nombre. Se amaban los unos a los otros, teniendo entre ellos gran afecto fraternal. Eso significa Filadelfia, afecto fraternal. Además, confesaban el nombre de Jesús con toda valentía y afrontando cualquier riesgo. Verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Es un hecho histórico conocido el que muchos judíos influyentes de aquella época se pusieran de acuerdo con las autoridades romanas para perseguir a muerte a los cristianos, tanto de origen judío como gentil. De hecho, fueron esos llamados judíos sinagoga de Satanás los que instigaron todo lo que pudieron y con gran ferocidad contra los cristianos. No obstante, hemos de hacer aquí otra lectura del caso. Todo el que parece que es de Dios, pero niega a Dios, es sinagoga de Satanás, sin duda, y estos son enemigos frontales de los verdaderos hijos de Dios. En el caso que nos ocupa, los de Filadelfia recibieron de parte del Señor la promesa que iba a entregar a algunos de esa sinagoga de Satanás que se decían creyentes. Estos que decían ser de Dios, pero que mienten, iban a ser expuestos a la luz y milagrosamente iban a reconocer postrados ante aquellos que el Señor los amaba. Hasta los demonios harán un día eso, hermanos, cuando no tengan más remedio de reconocer que Jesús es el Señor, como lo enseña Filipenses 2, 10 al 11. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No era nada fácil ser un verdadero cristiano en aquella época, en una ciudad como Filadelfia, hermanos, así como en las demás, tan llenas de paganismo y animadversión contra los cristianos. No obstante, los fieles de Filadelfia habían pasado la prueba con éxito y el Señor les promete que les iba a guardar de la persecución que iba a desencadenarse en todo el mundo conocido de la época, como así fue. ¡Wow! Gloria al Señor. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cristo viene enseguida, hermanos. Aquí hay un carácter de urgencia constante. La lección aquí es que Cristo viene enseguida para todos. 1. Porque hemos de vivir como si Cristo fuera a venir hoy mismo.
2. Porque no sabemos la hora cuando el Señor vendrá por nosotros. 3. Porque los años que vivimos en esta tierra son muy pocos. 4. Porque si viniera por nosotros dentro de 20 minutos tendría que encontrarnos preparados. Este es un mensaje no solo para los de Filadelfia, que al fin y al cabo partieron ya hace mucho para estar con el Señor, es para todos. Y en el verso 11 dice, retén lo que tienes. Al que es fiel, como lo eran los de Filadelfia, el Señor les dice que retengan lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen los que son fieles? Todo lo que el Señor ha invertido en ellos en materia de carácter y obras, lo que se es y lo que se hace. Si eso es bueno, hay corona asegurada. Dios desea recompensar siempre y lo hace con ganas a todos aquellos que son realmente fieles a Él. Verso 11 también incluye para que ninguno tome tu corona. Nadie puede robarnos nada de lo que Dios nos da, excepto si nos lo dejamos quitar. He aquí algunos ejemplos. Cuando al no perdonar caemos en amargura, cuando decidimos creer las mentiras del enemigo en vez de creer la verdad de Dios, cuando dejamos que el amor por las cosas de este mundo inunde nuestro corazón, cuando creemos antes a nuestro corazón que a la voz y la verdad de Dios, cuando apagamos el espíritu, cuando acabamos justificando el pecado, cuando negamos la verdad de este libro, etcétera, etcétera, hermanos, esas obras serán quemadas. El diablo siempre intentará quitarnos las recompensas que Dios ha preparado para nosotros por serle fieles. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, 26 al 27, dice que él corre de esta manera, no como a la aventura, sino que pelea, no como quien golpea al aire, sino que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, él mismo viniera a ser eliminado. Pablo reconocía que existía el peligro de perder su galardón en la eternidad, por no poner su carne en sujeción. Temía que, habiendo él sido un buen maestro a tantos, se descuidara y acabara él mismo siendo eliminado. Eliminado es la palabra griega adokimos y significa falso, ilegítimo, desacreditado, reprobado. Es evidente por el contexto que Pablo no se está refiriendo aquí a ser condenado, lo cual sería incongruente con la doctrina de Romanos 8.1. Sino eliminado de las recompensas y galardones. La carrera cristiana implica obra cristiana y solo es posible por la previa justificación y salvación en Cristo. Si no, son solo obras muertas. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta primera expresión está llena de significado. El apóstol Pedro dice que todos los creyentes somos piedras vivas y que estamos edificados sobre la piedra principal del ángulo, que es Cristo. 1 Pedro 2, 4 al 7, o Efesios 2, 20 al 22, Pablo también diciéndonos esto. No obstante, el ser columna en el templo es algo más grande que ser solo una piedra en la pared, puesto que una columna, además de adornar, sobre todo lo que hace es sostener ese templo. La iglesia de Filadelfia tenía ambas cosas de parte de Dios, así como todas las iglesias vivas que progresan fielmente en el amor, en el temor y en el poder de Dios. Ser columna del templo de Dios, da la idea de ser participante de la santidad de Dios, de la autoridad y del poder de Dios, ya que Dios reside en su templo. David no deseaba otra cosa sino vivir para siempre en el templo de Dios. Salmo 27.4, recordando las palabras de David, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto nos habla también de profunda y sólida comunión con Dios. Y también en el verso 12 agrega: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo primero indica protección y pertenencia. El nombre de mi Dios. Con el nombre de Dios encima de nosotros, nadie nos puede arrebatar de Él, porque a Él le pertenecemos. Lo segundo nos habla de ciudadanía, el nombre de la ciudad de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial, Filipenses 3:20. Y además Juan dice en el Apocalipsis 21:2, lo cual leeremos en su momento: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Como veremos, Juan ve el fulgor que era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, una diáfana como el cristal, porque esa ciudad refleja la gloria de todas las obras de la iglesia hechas en Dios, las cuales son metales y piedras preciosos.
Son obras que no se quemarán cuando sean probadas por el fuego, como lo enseña 1 Corintios 3:12. Lo tercero también nos habla de pertenencia. Somos de Dios, porque somos de Cristo. Cristo escribirá sobre cada vencedor, como los vencedores de Filadelfia, su nombre nuevo. Esto también nos habla de una revelación muy especial en el contexto de una profunda y muy íntima comunión. 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así pues, estas promesas dadas a los de Filadelfia son extensibles para todos aquellos que vencen en la carrera cristiana, como venció aquel puñado de fieles de aquel tiempo en Filadelfia. Versos 14 al 22. El mensaje al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es la séptima y última carta dirigida a las iglesias de Asia Menor. La Odisea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico. Sus ruinas se encuentran junto a la actual Denizli, cerca de Onás, la antigua Colosas. Fue fundada por Antíoco II en el 261 a.C., quien le puso el nombre de su esposa la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. La iglesia fue fundada probablemente por Epáfras de Colosas, Colosenses 1:6. La carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia es la más severa y no se halla en ella ninguna alabanza, a diferencia de la enviada a la de Filadelfia. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. También dirigida al principal de la iglesia, esta, la situada en la Odisea, el Señor se presenta a sí mismo como el amén. Cristo es el amén de Dios, porque en él la voluntad de Dios halla su perfecto cumplimiento. Cristo es el amén, la seguridad de que en él Dios está con nosotros, Emmanuel. Se presenta también como el testigo fiel y veraz. Cristo, hombre, es el testigo fiel y veraz de Dios, y nos comisiona a su vez a ser testigos fieles y veraces de él, Hechos 1:8. También se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. La palabra que se traduce por principio es la palabra griega arge, que aquí tiene el sentido de soberano, arconte, otra palabra griega. Cristo es el soberano de la creación, hermanos, el autor de la vida. La creación fue hecha por Dios y el verbo, es decir, Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre juntamente con el Hijo hicieron el universo. Versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es lo que Cristo, el Todopoderoso, tiene que decirle a esta iglesia. Aquí no abre su misiva con alabanza ninguna. Directamente la reprensión se hace manifiesta. ¿Y de qué manera? ¿Por qué usó el Señor esta expresión? Por lo siguiente que los habitantes de la Odisea conocían bien, de Colosas y de Hierápolis. Por unas cañerías de las que todavía se conservan restos, venían a la Odisea las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fría, potable, que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. El agua termal entibiada por el terreno resultaba inadecuada para el baño y nauseabunda para beberla. Eso mismo le pasaba a esa iglesia. No era fría en el sentido de rechazar abiertamente al Señor, y no era caliente, no ardía en el celo por el Señor y su obra. De ahí la amarga queja de Cristo: ojalá fueses frío o caliente. Como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, cosa que es desagradable al paladar, el Señor está a punto de escupirla de su boca. El original griego nos dice que categóricamente la va a escupir de su boca, sino que está a punto de hacerlo. Como encontramos en el comentario de Matthew Henry, la temperatura espiritual de la iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en un menguado afán de testificar del Evangelio, provoca las náuseas de Jesucristo. Interesante también, hermanos, interesante lo que dice acerca del evangelismo. Verso 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es evidente, hermanos, que la iglesia cita en la Odisea se sentía como complacida de sí misma, engreída, autosuficiente, como si no le faltara de nada, porque tenían muchos bienes materiales. Sus ojos solo miraban lo natural, lo material, estaban ciegos hacia lo invisible, lo intangible, lo espiritual. Materialmente llenos, pensaban que de nada más tenía necesidad. Lo material les cegaba. Hoy en día existe un sector en la iglesia profesante que hace mucho énfasis en lo material. Presenta una de las dos caras del Evangelio, la del bienestar, pero obvia la otra cara del mismo,
el sufrir por Cristo. Todo redunda en creer a Dios para que Él traiga todo tipo de prosperidad, sobre todo material. Pareciera como que el bien supremo y la meta final por la cual estamos aquí en la tierra es para ser enriquecidos, como enseñan ellos, como lo fue Abraham. Aquí no pueden poner a Cristo como ejemplo, ya que Él no tenía donde recostar su cabeza. Hay mucho del espíritu de la Odisea en la iglesia visible hoy en día, sobre todo en la que viven las naciones económicamente prósperas. El ángel de la iglesia cita la Odisea y se jactaba de no necesitar de nada, porque pensaba solo en lo material. No obstante, el Señor le desafía diciéndole: ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Desventurado. En realidad, espiritualmente era desventurado, es decir, alejado de la verdadera bendición de Dios, lejos de ser bienaventurado. Miserable. A causa de creerse llenos de todo, se creían autosuficientes, no necesitados de nada ni de nadie, no vinculados a nadie más y por tanto encerrados en sí mismos. Pobre. Se creía rico el responsable de la iglesia de la Odisea, junto con los suyos, pero en realidad era menesteroso, que es peor que pobre, porque debía mendigar para poder sobrevivir, espiritualmente hablando. Constatar la diferencia, hermanos, con lo que vimos en Esmirna, capítulo 2, verso 9. Ciego. En una ciudad como la Odisea, famosa por sus colirios, creían que tenían buena vista, quizás sí, para los negocios e inversiones, pero la realidad es que espiritualmente hablando eran ciegos. Desnudo. En una ciudad como la Odisea, donde la industria de la lana era tan famosa también, el Señor le dice que espiritualmente está desnudo. Creyéndose bendecidos por Dios, vivían en un terrible engaño, alejados del Espíritu de Cristo. Hermanos, ¿cuántos profesantes cristianos de hoy en día puede haber en similar condición? Verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le marca las pautas al responsable de la iglesia en la Odisea para que deje de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente. Después de la reprensión manifiesta, el Señor le muestra el camino hacia la victoria. Le aconseja que compre de él oro refinado en fuego para que deje de ser pobre y miserable. También vestiduras blancas para que deje de estar desnudo. También colirio, esta vez espiritual, para que pueda ver la verdad. Veamos acerca de todo esto, hermanos. El oro refinado en fuego. El oro del que aquí habla el Señor es su obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, para recibirlo, deberemos ser dependientes de Él y no autosuficientes como se creían los de la Odisea. Colirio. Oh, hermanos. La Odisea era famosa por sus polvos frigios, con los cuales fabricaban una pomada para las enfermedades oculares. El Señor usa ese ejemplo para que se aplique en el colirio natural, no natural, sino el espiritual, de manera que pudieran ver correctamente. Las vestiduras blancas son el símbolo de la justicia y la santidad de Cristo en cada uno de los creyentes, las cuales se reciben por fe. Con ellas cubrimos nuestra desnudez, es decir, nuestra naturaleza caída y sus efectos, es decir, los que somos de Cristo. Verso 19. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Implícitamente el Señor les está diciendo que les amaba y emplea el verbo filó o filo, que denota un afecto entrañable. El Señor emplea deliberadamente un verbo que entraña contenido emocional. El Señor les amaba de veras con todo cariño, por eso les reprendía con severidad, para que volvieran a ser lo que un día fueron llamados. La reprensión del Señor siempre es motivada por el amor. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos usan este versículo para dirigirse a los impíos en términos evangelísticos. Sin embargo, el sentido es hacia los creyentes. Está dirigido a la iglesia. El Señor lo dirige aquí a los creyentes, aunque apáticos, como eran los de la Odisea, a aquellos que pudiera ver que estuvieran dispuestos a escuchar. Les estaba diciendo que Él está siempre dispuesto, esperando a la puerta y haciendo notar su presencia para llamar la atención de aquel que desea tener una relación estrecha con su Señor. Aquí la palabra nos habla de incrementar la comunión, la coinonía, la relación entre Él y nosotros y cada uno. Muchos esperan oír una voz audible, pero cuando el Señor nos dice de oír su voz, se refiere en primera instancia a ser obedientes al toque y a la guía del Espíritu Santo, y para que eso sea así, hay que desarrollar oídos obedientes. ¿Por qué no somos sensibles a su llamamiento muchas veces? Porque estamos demasiado absortos en nuestras cosas, en nuestro mundillo.
El cenar juntos es una expresión de gran comunión interpersonal. Curiosamente, aquí el Señor está llamando a creyentes individuales a esa comunión tan especial con Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No todos tienen ese grado de relación con el Señor, solo aquellos que están dispuestos a oír su voz, la oyen y hacen caso. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa, hermanos, es impresionante a aquel que tiene esa comunión con Cristo. Él le concederá que se siente en su trono con Él, así como al vencer el Padre le ha dado el sentarse en el suyo. Oh, qué gloriosa promesa. Según esta declaración, hermanos, nosotros estaremos sentados con Él. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa no es solo para los posibles vencedores entre los de la Odisea, sino para todos aquellos que estamos dispuestos a oír, lo cual significa bíblicamente obedecer. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.